Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y hoy día vamos a conversar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos han sido estudiados desde diversas disciplinas. Jurídicamente, que es el campo de mi especialidad, definimos a los derechos humanos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los seres humanos. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del Estado, y estos derechos se plasman, encuentran referente jurídico tanto en fuentes nacionales, como puede ser la Constitución, las leyes, como en fuentes internacionales, que son los tratados, sea de carácter general o sea de carácter regional. Lo más importante es que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos, sin distinción alguna, por motivos de raza, credo, idioma, origen social o cualquier otra condición que vaya en desmedro de esta aplicación uniforme. Vistos así, en realidad, los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz. La paz ya no solo entendida como una ausencia de guerra o de conflicto armado, sino más bien una paz que fomente los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que componen este concepto de paz positiva? Tradicionalmente se ha planteado la conformación de los derechos humanos en base a generaciones, no creo que sea la perspectiva contemporánea, que más bien apuesta por la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos humanos. Pero si tenemos que entrar en detalle, creo que resulta claro que no podemos hablar de una paz verdadera si no hay un respeto, por ejemplo, a la vida, a la integridad, a la libertad, que tradicionalmente eran los llamados derechos de la primera generación. Pero al mismo tiempo, ¿de qué serviría todo eso si la persona no puede acceder a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo? Y en esa perspectiva hablábamos de los derechos de la segunda generación. En cualquier caso, y más allá de que hoy se plantee nuevos derechos que garantizan a su vez los anteriores, como son la paz, el desarrollo y el medio ambiente, repito que es difícil imaginarnos un mundo que respete los derechos humanos sin tener en cuenta que todos estos se manifiestan de una manera interdependiente. No se puede hablar de una vida digna, por ejemplo, sin un derecho a la alimentación. Indivisibles, no se puede plantear que vamos a gozar de unos, pero no de otros. Y universales porque corresponden a todo el género humano. También se ha planteado en el desarrollo de los derechos humanos que hay derechos que tienen características generales, es decir, que corresponden a todos los seres humanos por definición. Pero al mismo tiempo podemos encontrar que las necesidades de la sociedad hacen que sea necesario incidir en algunos grupos vulnerables que requieren que sus derechos sean particularmente protegidos. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de las mujeres, del tema de los niños y sus derechos particulares, el caso específico de los miembros de los pueblos indígenas o muy recientemente del tema de las personas con discapacidad, entre otros. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos y creo que en ese sentido hay que tener meridianamente claro que la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos recae en el Estado, que no solo debe respetar los derechos, sino que a su vez debe garantizarlos, promoverlos en el desarrollo de su vida democrática. En este sentido, las normas internas, como son las leyes, la Constitución, los recursos ante el Poder Judicial u otras vías de solución de controversias, como también mecanismos internacionales que sirven para hacer valer los derechos humanos cuando en el Estado no se ha logrado alcanzar esta protección. De esta manera, los mecanismos internacionales, y hay que tener mucho cuidado en esto, solo actúan de manera subsidiaria. Es decir, los mecanismos internacionales no están llamados a sustituir la acción de la justicia del Estado, sino que por el contrario son como una última garantía cuando el Estado no quiere respetarlos ni protegerlos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Considero que los derechos humanos son importantes porque reflejan colectivamente la valoración de la dignidad del ser humano. Esto promueve gobiernos y sistemas verdaderamente democráticos, además de reflejar valores intrínsecos de justicia.
Y lo que es más importante, creo que el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos nos previene de situaciones verdaderamente caóticas y lamentables que podemos observar en la vida contemporánea, como son las tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros.